En julio de 1518, en una calle empedrada de Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea sale de su casa y empieza a bailar sola, sin música y sin motivo aparente. Baila todo el día. Baila toda la noche. Al día siguiente, sigue bailando. Sus pies sangran dentro de los zapatos, y ella no se detiene. En una semana, 34 personas más bailan junto a ella en la misma calle, sin poder parar. Esto no es una leyenda medieval exagerada por el tiempo. Está documentado en actas municipales, sermones de la época y registros médicos que sobrevivieron 500 años. Y lo más inquietante no es que empezara, es lo que las autoridades de la ciudad decidieron hacer para intentar detenerlo. Y cómo esa decisión lo empeoró todo. Estrasburgo, en el verano de 1518, no era una ciudad tranquila. Una hambruna reciente había dejado a buena parte de la población debilitada. Enfermedades como la sífilis y la viruela circulaban sin control. Los impuestos habían subido. La gente vivía con miedo constante a morir de hambre o de peste. En ese contexto, apareció Frau Trofea, bailando en plena calle bajo el sol de julio. Los vecinos primero se rieron, después se preocuparon. Ella no comía, apenas dormía, y sus movimientos no tenían ningún ritmo reconocible. Giraba, se sacudía, caía y volvía a levantarse para seguir bailando. Los médicos de la ciudad fueron llamados a examinarla. No encontraron fiebre, ni heridas, ni ningún signo físico que explicara lo que veían. Descartaron que estuviera poseída, porque no mostraba ninguno de los signos que la iglesia asociaba con la posesión demoníaca. Los médicos llegaron a una conclusión sorprendente para la época. Dijeron que sufría de sangre caliente, un desequilibrio que según ellos solo se curaba bailando hasta que el cuerpo se agotara por completo. Esta idea venía directo de la medicina de los 4 humores, dominante en toda Europa desde la antigüedad. Según esa teoría, el cuerpo humano funcionaba en base a 4 fluidos internos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cualquier enfermedad, física o mental, se explicaba como un desequilibrio entre esos 4 elementos. Un exceso de sangre caliente en el cerebro, pensaban los médicos de Estrasburgo, podía provocar movimientos incontrolables. Y la cura lógica, dentro de ese sistema de pensamiento, era agotar ese exceso mediante el movimiento físico intenso. Sonaba razonable para la ciencia médica de 1518. En la práctica, fue una receta para el desastre. Fue esa recomendación médica la que desató el desastre. En lugar de encerrar a Frau Trofea o intentar calmarla, el consejo de la ciudad construyó un escenario de madera en el mercado del grano. Contrataron músicos con tambores y flautas. La idea era simple: si bailar era la enfermedad, bailar hasta el límite sería la cura. Pusieron a la mujer sobre el escenario, rodeada de instrumentos, y dejaron que 6 días de danza continua supuestamente sacaran el mal de su cuerpo. El resultado fue lo opuesto al esperado. En lugar de una persona bailando, pronto hubo docenas. La música y el espectáculo público, en vez de calmar el fenómeno, parecen haberlo alimentado. Para agosto, crónicas de la época hablan de al menos 400 personas bailando al mismo tiempo por las calles de Estrasburgo. Hombres, mujeres, algunos niños, desconocidos entre sí, sin coordinarse, moviéndose durante horas sin parar, con los ojos vidriosos y el cuerpo empapado en sudor. Los testigos describieron algo perturbador. Muchos de los que bailaban no parecían disfrutarlo. Gritaban pidiendo ayuda, mientras sus piernas seguían moviéndose solas. Algunos suplicaban que los ataran para poder detenerse. Uno de los médicos de la corte, Paracelso, visitó Estrasburgo años después y recogió testimonios de sobrevivientes que describían la experiencia como una tortura, no como un trance placentero. Un detalle que los cronistas repiten una y otra vez es el rostro de los bailarines. No sonreían, tenían los ojos fijos en un punto invisible, la mandíbula apretada, y a veces las caras cubiertas de lágrimas, mientras sus cuerpos seguían moviéndose sin permiso. El propio consejo de la ciudad, al ver esto, empezó a dudar de su propia estrategia. Habían construido el escenario pensando en curar a la gente. En cambio, sin saberlo, habían montado el escenario perfecto para que el fenómeno se propagara más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Antes de seguir, si este tipo de historia real y verificada te atrapa tanto como a mí, suscríbete al canal. Cada semana subimos casos documentados como este, sacados de archivos históricos reales, no de leyendas inventadas. Para principios de septiembre, la epidemia de baile empezaba a cobrarse vidas. Las crónicas de la ciudad registran muertes por agotamiento extremo, por paros cardíacos y por derrames cerebrales entre quienes llevaban días bailando sin descanso ni alimento suficiente. Algunas fuentes de la época mencionan hasta 15 muertes diarias en el peor momento del brote, aunque los historiadores modernos consideran esa cifra probablemente exagerada por el pánico del momento. Lo que sí confirman los registros es que hubo muertes reales, documentadas con nombre y fecha en los archivos parroquiales de Estrasburgo. Finalmente,
Alarmadas por el número creciente de víctimas, las autoridades cambiaron de estrategia por completo. Prohibieron la música pública. Retiraron el escenario del mercado. Trasladaron a los bailarines que seguían afectados a un santuario dedicado a San Vito, un santo asociado a la tradición popular con trastornos nerviosos y del movimiento. Ahí, mediante rituales religiosos, zapatos rojos bendecidos y oraciones, el fenómeno finalmente empezó a apagarse hacia finales de septiembre, casi 2 meses después de que Frau Trofea diera su primer paso de baile. 500 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Qué provocó realmente la danza de 1518? La teoría más popular en la cultura popular es el envenenamiento por cornezuelo, un hongo llamado Claviceps purpurea, que puede crecer en el centeno húmedo y produce compuestos similares al alhaces, capaces de generar alucinaciones y espasmos musculares. Estrasburgo, junto al río Rin, tenía el clima húmedo perfecto para ese hongo. El problema es que el cornezuelo suele causar convulsiones violentas e interrumpir la circulación sanguínea en las extremidades, algo incompatible con bailar de forma coordinada durante días. Por eso, buena parte de los historiadores especializados en el tema descarta hoy esta explicación como la causa principal. La hipótesis con más respaldo académico actual es la del estrés colectivo extremo, sostenida por historiadores como John Waller, que estudió el caso en profundidad usando los archivos originales de Estrasburgo. Según esta teoría, el hambre severa, el miedo constante a morir y la creencia genuina y compartida de que San Vito podía maldecir a la gente con un baile imparable crearon las condiciones perfectas para un trance psicógeno colectivo. En comunidades que ya creían profundamente en maldiciones de santos, el cuerpo bajo estrés extremo podía entrar en un estado disociativo real sin fingimiento, donde el movimiento se volvía involuntario. Lo notable es que Estrasburgo, 1518, no fue un caso aislado en la historia europea. Entre los siglos XIV y XVII se registraron al menos otros 9 episodios de manía de baile en distintas regiones de Europa, casi siempre en épocas de hambruna, epidemia o guerra. El patrón se repite en cada caso: crisis social severa, creencia religiosa compartida sobre maldiciones, y comunidades enteras entrando en el mismo estado colectivo casi al mismo tiempo. El culto a San Vito ayuda a entender por qué el trance se propagaba tan rápido entre gente que ni siquiera se conocía. En el imaginario popular de la región, ese santo tenía el poder de maldecir a quienes lo ofendían con un baile que no podían detener por su propia voluntad. La gente de Estrasburgo no fingía creer en esa maldición, la temía de verdad, con la misma certeza con la que hoy alguien teme una enfermedad real. Cuando alguien empezaba a bailar de forma incontrolable en la calle, los que estaban cerca no pensaban en una coincidencia, pensaban que la maldición de San Vito acababa de caer también sobre ellos, y ese miedo compartido, según los historiadores, pudo funcionar casi como un gatillo psicológico capaz de encender el mismo trance en cuerpos ya debilitados por el hambre. Hay incluso registros de padres que ataban a sus propios hijos dentro de la casa, apenas notaban el primer temblor en las piernas, con la esperanza de frenar la maldición antes de que tomara el control completo del cuerpo. Hoy en día, la manía de baile de Estrasburgo se estudia en universidades como uno de los ejemplos mejor documentados de enfermedad psicógena masiva en la historia occidental. Las actas municipales originales todavía existen, junto con los registros de pago a los músicos contratados por el consejo de la ciudad, y las cuentas parroquiales de los entierros de ese verano. No es leyenda. Ocurrió. Quedó registrado en papel por escribanos que no tenían ningún motivo para inventarlo, y sigue sin tener una explicación 100% cerrada. Si te interesan los misterios reales que la ciencia todavía no logra cerrar del todo, no te pierdas el video sobre Tunguska, la explosión más grande jamás registrada en la Tierra, que sacudió Siberia en 1908, y que la ciencia recién empezó a explicar más de un siglo después. Lo tenés en este canal. Nos vemos en el próximo video.